Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de Inglaterra, así que en el video de hoy hablaremos acerca de la historia de Gales. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. El área de Gales ha sido habitada desde la prehistoria. Según los restos arqueológicos, hay datación de que hace 250.000 años en el Paleolítico inferior vivieron los antepasados del ser humano. La dama roja de Paviland, que fue un esqueleto rojo de ocre que fue descubierto en una cueva de piedra caliza en el sur de Gales, es el enterramiento ceremonial más antiguo de Europa Occidental. El esqueleto fue encontrado con una joyería de marfil, conchas marinas e incluso un cráneo de mamut. Los glaciares retrocedieron en la región hacia el milenio octavo antes de Cristo. Sin embargo, en esa época la isla de Gran Bretaña estaba conectada a Europa continental a través del Canal de la Mancha, y de esta manera se mantuvo hasta el quinto y el sexto milenio antes de Cristo, cuando la glaciación causó un aumento del agua y Gran Bretaña se convirtió en una isla. Luego se formó el Mar de Irlanda separando a Gales de Irlanda. Y cabe destacar que en esa época hubo un aumento en Gales de bosques. Posteriormente Gales fue habitada por el hombre moderno hace casi 22.300 años, pero los asentamientos estables en Gales aparecieron hasta la Edad del Hielo, cuando emigraron a la isla cazadores y recolectores mesolíticos provenientes de la Europa central. Se estima que los pueblos indoeuropeos llegaron cerca del año 4000 a.C., marcando los inicios del periodo neolítico en Gales. Se cree que ellos llegaron desde la península ibérica a través del mar y se integraron con los pueblos ya existentes en el área. Dentro del marco de la revolución neolítica, los nuevos pobladores construyeron cromlechs como por ejemplo los de Pentre y Fan, Brinceldo y Parc Loncain. Cuando los pobladores despejaron los bosques galeses para dar paso a los cultivos y el pastoreo, elaboraron cerámicas y textiles. Durante el año 2500 a.C. aparecieron en Gales las herramientas en cobre y luego en bronce, y se cree que en esa época Gales era más cálido de lo que es hoy en día. Estos metales eran extraídos de la mina de Great Orme, donde se han encontrado restos arqueológicos de ese periodo. Posteriormente, durante la Edad del Hierro galesa se fabricaron armas y herramientas. Además, también empezó la construcción de asentamientos fortificados. Posteriormente llegaron a las islas británicas grupos de habitantes celtas provenientes de la Europa continental. En Gales llegaron pocas tribus célticas que se fundaron con los pueblos galeses preexistentes y con el pasar del tiempo estos últimos adoptaron la cultura celta. Gales era habitada por tribus célticas como por ejemplo la de los deseanglos, los ordóvicos, los carnovi, los demetas y los siluros. Todas las tribus de la zona hablaban lenguas britónicas, que eran una subfamilia de las lenguas celtas. Las tribus de los siluros y los ordóvicos fueron las tribus celtas más grandes y poderosas, pero también fueron las que más resistieron a la invasión romana de Gales. El primer ataque romano en contra de los celtas en Gales fue realizado por Publio Ostorio Escápula en el año 48 a.C. Publio Ostorio Escápula atacó a los celtas deseanglos en el noreste de Gales, quienes rápidamente fueron derrotados. Luego los romanos avanzaron en contra de los celtas iluros durante varios años. En ese tiempo los celtas iluros fueron dirigidos por su líder llamado Carataco, pero finalmente fueron derrotados junto a los celtas ordóvicos por las legiones romanas en el año 51 a.C. A pesar de todo, los celtas iluros no fueron sometidos e iniciaron una guerra de guerrillas en contra de los romanos, en las cuales Publio Ostorio Escápula murió y la segunda legión augusta fue derrotada. Bajo el mando de Cayo Seutonio Paulino, los romanos avanzaron al norte de Gales capturando la isla de Mona en Anglesey, donde había un importante santuario druídico en el año 60 a.C. A pesar de todo, Roma tuvo que detener la ofensiva en Gales porque en el este, los celtas bajo el mando de la reina Boudica iniciaron una gran rebelión que puso en peligro la dominación romana sobre Britania.
Cuando la reina Boudica desapareció y la rebelión fue aplastada, los romanos bajo el mando de Sexto Julio Frontino sometieron a los celtas iluros en Gales y esta campaña finalizó en el año 78 a.C. Su sucesor, quien fue Cneo Julio Agrícola, sometió también a los celtas ordóvicos y reconquistó la isla de Anglesey a comienzos del año 79 a.C. Los romanos ocuparon Gales donde construyeron calzadas, fuertes y explotaron minas de plata, hierro y oro en Carmarthenshire, que actualmente es el sur de Gales, e introdujeron el comercio. Pero el interés romano sobre Gales no fue total porque Gales estaba aislada geográficamente y también era escasa el área de cultivos. Pero al sur de Gales se formó un cordón de fuertes romanos asegurando un control territorial hasta Carmarthen. La mayoría de los restos romanos encontrados en Gales son de naturaleza militar, y la zona fue controlada desde campamentos para sus legiones. Algunos de estos lugares fueron Deva Victrix, Chester, Isca Augusta y Caerleon. También las calzadas unían los fuertes auxiliares con Segontium, Caernarfon, Moridunum y Carmarthen. Tan solo se sabe de una ciudad romana en Gales llamada Venta Silorum, aunque cabe destacar que estos lugares mencionados con el pasar del tiempo se convirtieron en pueblos y en ciudades de Gales. Respecto a la administración, Gales hacía parte de la provincia de Britania. Hacia el año 410, la situación se complicó para los ejércitos romanos asentados en Britania, debido a las incursiones germánicas en las fronteras romanas continentales. A esta difícil situación había que sumarle los ataques celtas y la invasión germánica a las islas británicas protagonizada por los anglos, los sajones y los jutos. A pesar de todo, las legiones romanas continuaron luchando en Britania en contra de los celtas y los germanos. Pero cuando los pueblos germánicos de burgundios, vándalos, alanos, francos y visigodos invadieron la Galia, las legiones romanas se sintieron rodeadas y por esta razón abandonaron la isla de Britania. Posteriormente los asentamientos romanos en Gales, al igual que en Britania, se gobernaron por sí solos. Sin embargo, los celtas en Gales, al igual que en Britania, fueron romanizados, como demuestra una piedra grabada encontrada en Gwynedd en el actual Gales, datada del siglo V y el siglo VI, que tiene muchos grabados latinos. Cuando los romanos se marcharon, los irlandeses colonizaron partes de Gales. Durante este periodo, muchos misioneros irlandeses convirtieron a los locales al cristianismo, iniciando la llamada Edad de los Santos, que duró del año 500 hasta el año 700, llamada así por el establecimiento de monasterios e iglesias por todo Gales. Todo esto bajo la dirección de eclesiásticos destacados como San David, Iltud y Teilo. Cuando los anglos, sajones y jutos invadieron el territorio británico, empezaron a realizar incursiones sobre Gales, a lo largo del valle del río Severn, llegando hasta Llanidloes. Gradualmente los invasores germánicos consolidaron su dominio sobre el este y el sur de Britania, que hoy en día es Inglaterra. Los pueblos britanos en Gales fundaron varios reinos como el de Powys, quienes derrotaron a los anglosajones de Northumbria dirigidos por el rey Aethelfrid. Sin embargo, el rey Selif ap Sinan de los britanos de Gales del reino de Powys murió en batalla en contra de los anglosajones, pero esta batalla cortó las comunicaciones entre Gales y el resto de Britania. En esa época Gales se encontraba dividida en varios pequeños reinos separados, siendo los más grandes y los poderosos el reino de Gwynedd en el noreste de Gales, el reino de Powys en el este de Gales y los reinos de Dagobert, Gleising y Gwent. El reino de Gwynedd alcanzó la supremacía entre todos los reinos de Gales durante los siglos VI y VII, mediante la aptitud de destacados líderes como Maelgwn Gwynedd o Cadwallon ap Cavdan, quienes en alianza con el rey Penda del reino de Mercia, quienes eran anglos, conquistaron casi toda Northumbria.
aunque los galeses controlaron Northumbria por poco tiempo. Tras la muerte de Cadwallon ap Cawddan en batalla, su sucesor llamado Cadfael ap Cinfet también se alió con el reino de Mercia, pero con el pasar del tiempo, el reino de Gwynedd y otros reinos galeses se volvieron hostiles cuando el reino de Mercia comenzó a expandirse. Las tierras meridionales y occidentales que pasaron a manos de los ingleses comenzaron a ser llamados en Gales como Cloegir, que en un principio solo contemplaban Mercia y más tarde toda Inglaterra. Las tribus germánicas que dominaron esa región fueron llamadas sajones. Por su parte, los anglosajones llamaron Walha a los romanos británicos, que significa extranjero romanizado. Sin embargo, los galeses siguieron llamándose britones incluso en buena parte de la Edad Media. El reino de Powys, que era el más poderoso de los reinos orientales de Gales, comenzó a ser presionado por el reino de Inglaterra en el área de Cheshire, Shropshire y Herefordshire. En su momento de mayor esplendor, el reino de Powys se extendía más hacia el este y su capital, llamada Pegwin, que ha sido identificada actualmente como la ciudad de Shrewsbury en Inglaterra. El reino de Powys perdió varios territorios orientales ante la expansión del reino de Mercia. Para el siglo VIII, la construcción de la muralla de tierra conocida como la muralla del rey Offa, generalmente atribuida al rey Offa de Mercia, pudo haber sido motivada para establecer las fronteras entre ambos reinos de mutuo acuerdo. Respecto a la división territorial de los reinos de Gales, se le permitía al pueblo dividir sus tierras entre sus hijos legítimos e ilegítimos, pero respecto al poder del propio rey, él podía designar a sus herederos, y esto causaba que los candidatos lucharan entre sí. Durante el año 800, una serie de matrimonios dinásticos provocó que Rodri el Grande, cuyo reinado que se extendió del año 844 al año 878, heredara el reino de Gwynedd y el reino de Powys. Sin embargo, sus hijos fundaron tres dinastías que gobernaron sobre los reinos de Gwynedd, Dawabard y Powys, quienes constantemente guerrearon entre sí. Sin embargo, el nieto de Rodri el Grande, llamado Haigwelda el Bueno, reformó al reino de Dawabard expulsando a las dinastías rivales y unió bajo su mando al reino de Gwynedd y al reino de Powys. De esta manera unió bajo su mando a casi toda Gales en el año 942. Cabe destacar que bajo su mando se reunió el Concilio de Whitland, en el que se codificó la ley galesa conocida como las leyes de Hywel. Durante el resto de su mandato, el rey Hywel continuó una política pacífica con los ingleses. Cuando murió en el año 949, sus hijos mantuvieron el control sobre los reinos de Dawabard, Powys y Gwynedd, pero otra dinastía en el reino de Gwynedd asumió el trono. Sin embargo, con el pasar del tiempo, el reino de Dawabard recuperó el control sobre el reino de Gwynedd. En esa época, Gales comenzó a sufrir progresivos ataques vikingos, principalmente realizados por daneses entre los años 950 y 1000. En esa época, el caudillo vikingo llamado Gofraid mac Araild atacó el área de Anglesey en el año 987. Por este motivo, el rey de Gwynedd, llamado Maredudd ap Owain, pagó un considerable rescate a los vikingos daneses para liberar a sus vasallos. Posteriormente, el nieto del rey Maredudd, llamado Gruffydd ap Llywelyn, del reino de Gwynedd, conquistó los territorios de sus primos e incluso llegó hasta las tierras inglesas, unificando casi todos los reinos galeses bajo su dominio desde el año 1057 hasta el año 1063, cuando fue derrotado por el rey Harold Godwinson de la Inglaterra anglosajona. El rey Gruffydd ap Llywelyn fue asesinado por sus propios hombres y sus tierras se dividieron entre los demás reinos galeses. Sin embargo, al poco tiempo los normandos conquistaron la Inglaterra anglosajona en el año 1066. En esa época, el rey dominante de Gales era Bledin ap Cynfin, quien gobernaba los reinos de Gwynedd y Powys.
Con el tiempo los normandos bajo el mando de William Fitz-Osbern, quien era conde de Hereford, atacaron el sur de Gales. Los normandos conquistaron el reino de Gwent en el año 1070, y para el año 1074 los normandos arrasaron con el reino de Dagobert. En ese momento el rey de Inglaterra llamado Guillermo I el Conquistador se adentró en la zona de Dyfed. Allí construyó castillos y acuñó monedas en los actuales St. Davies y Cardiff. Finalmente, en el año 1093, Gales fue conquistada por los invasores normandos. Para el año 1094 hubo una revuelta general en Gales en contra del dominio normando y los invasores debieron abandonar el país. El nuevo rey llamado Gruffydd ap Cynan reformó el reino de Gwynedd y su hijo llamado Owain Gwynedd obtuvo el primer título de príncipe de Gales. Y luego juntos se aliaron con el rey Gruffydd ap Rhys, quien gobernaba sobre el reino de Dagobert, y en el año 1136 derrotaron a los normandos durante la batalla de Crugmauer. Owain Gwynedd, quien era príncipe de Gales, aprovechó la debilidad de Inglaterra cuando Esteban de Blois y Matilde de Inglaterra se disputaban el trono. De esta manera el príncipe de Gales expandió su reino hacia el este, pero cuando murió sus hijos se dividieron sus dominios. Entretanto, el reino de Powys llegó a ser fuerte, pero cuando murió su rey llamado Llywelyn ap Madog, el reino de Powys se dividió y ya no se volvió a unir. También el reino de Dagobert, bajo el mando del rey Gruffydd ap Rhys, cayó porque sus 4 hijos lo asesinaron y tomaron el poder. El más joven de los 4, llamado Rhys ap Gruffydd, gobernó el reino entre los años 1155 y 1197. Durante el año 1171 el rey Rhys ap Gruffydd se reunió con el rey Enrique II de Inglaterra y llegaron a un acuerdo, en el que Gales le pagaría un tributo al reino de Inglaterra a cambio de que ellos reconocieran la independencia de Gales. El rey Rhys ap Gruffydd también celebró un festival de poesía y canciones en su corte ubicada en Cardigan durante la Navidad del año 1176. Que es considerado el primer Eisteddfod, que es una festividad de Gales que aún hasta el día de hoy se celebra. Mientras tanto, en el reino de Gwynedd surgió el más grande de los reyes galeses, llamado Llywelyn el Grande, en el año 1200. El rey Llywelyn el Grande estableció su capital en Garth Selin, en la costa norte de Gales. Él realizó negociaciones favorables en la Magna Carta, que fue un acuerdo de paz entre el rey Juan I de Inglaterra y los nobles sublevados. Esto durante la Guerra de los Barones sucedía dentro del reino de Inglaterra. Él también recibió el juramento de fidelidad de otros señores galeses en el año 1216. De esta manera se convirtió en príncipe de Gales. El rey Llywelyn el Grande fue sucedido por su hijo llamado Dafydd ap Llywelyn como rey de Gwynedd, pero él no pudo heredar las posiciones de su padre en otras partes de Gales. Posteriormente estalló una guerra entre los reinos galeses en el año 1245, pero el rey Dafydd ap Llywelyn pudo estabilizar la situación hasta que murió repentinamente en la corte de Garth Selin sin herederos a principios del año 1246. Mientras tanto, otro hijo del rey Llywelyn el Grande murió en el año 1244 cuando intentaba escapar de la Torre de Londres, en la cual se encontraba prisionero. Pero antes de caer prisionero había tenido 4 hijos que lucharon entre sí hasta que su hijo llamado Llywelyn Ain Lig Olaf, llamado Llywelyn el último rey, asumió el trono de Gales, colocando bajo su mando a casi todo el país, y sus dominios fueron reconocidos por el rey Enrique III de Inglaterra. Fue apodado el último rey porque de hecho fue el último rey gales nativo que dominó sobre una Gales independiente. Sin embargo, las aspiraciones de Llywelyn, el último rey en Gales, chocaban con la política del rey Eduardo I de Inglaterra. Por este motivo, ambos estados entraron en guerra. El rey Llywelyn tuvo que pedir la paz y en el Tratado de Aberconwy, Gales aceptó la subordinación al Reino de Inglaterra y la soberanía de Gales quedó limitada. Para consolidar el control de Gales, el rey Eduardo I de Inglaterra construyó una serie de castillos entre los que destacan los de Beaumaris y Conwy.
Estos castillos causaron una nueva guerra entre el rey Llywelyn y el rey Eduardo. Los galeses atacaron el castillo inglés de Hawarden el Domingo de Ramos del año 1282. Los ingleses vencieron a los ejércitos galeses bajo el mando del rey Llywelyn y él fue asesinado a traición en una reunión en el castillo de Build Wells. Mientras tanto, su hermano continuó combatiendo hasta que fue capturado en Montevera en las cercanías de Garth Selin en el año 1283. Posteriormente fue colgado, partido a la mitad y sus extremidades separadas en Chesbury. Después de esto, los señores galeses ofrecieron sus tierras al rey Eduardo I de Inglaterra y Gales se convirtió en la primera conquista militar del Reino de Inglaterra. A pesar de todo, Gales conservó cierta autonomía administrativa hasta que fue anexionada mediante las Actas de Gales entre los años 1535 y 1542. Luego de emitir el Estatuto de Rutland, creado el 3 de marzo del año 1284, el rey Eduardo I de Inglaterra construyó una serie de castillos y se definió la unión anglo-galesa. Posteriormente le entregó a su hijo el título de príncipe de Gales en el año 1301. En ese momento Gales pasó a formar parte del Reino de Inglaterra, aunque su pueblo hablaba un lenguaje diferente y tenía una cultura diferente. Por este motivo los ingleses prestaron poca atención a Gales, dejando las responsabilidades al llamado Consejo de Gales que se encontraba bajo el control inglés. A pesar de la dominación inglesa, la literatura galesa y la poesía pasaba por un periodo de esplendor gracias al apoyo de los nobles galeses que se convirtieron en mecenas de poetas y trovadores galeses. Por ejemplo, David ap Gwilym compuso sus obras más destacadas en el siglo XIV y es considerado por muchos el más grande de los poetas galeses. Sin embargo, la ocupación inglesa fue desafiada con varias rebeliones como la de Madoc ap Llywelyn entre los años 1294 y 1295, seguida por la de Llywelyn Bren, quien era señor de Shengenit entre los años 1316 y 1318. Más adelante, durante la década del año 1370, Owain Lowther, quien era heredero del reino de Gwynedd, planeó en 2 ocasiones la invasión de Gales con apoyo francés, pero Owain fue asesinado por un espía inglés. Sin embargo, en el año 1400, un noble galés llamado Owain Glyndŵr se rebeló en contra del rey Enrique IV de Inglaterra. Owain derrotó varias veces a los ingleses y durante un tiempo consiguió controlar gran parte de Gales. Owain Glyndŵr fue visto por última vez en el año 1412 y nunca fue capturado ni aceptó los perdones reales, ni tampoco fue traicionado, así que sus años finales constituyen un misterio. En todo caso, como respuesta a la rebelión, el Parlamento inglés emitió las leyes del año 1402 que prohibían a los galeses portar armas, celebrar reuniones oficiales o habitar en ciudades fortificadas. Estas prohibiciones permanecieron en vigor después de la rebelión, pero con el pasar del tiempo se fueron relajando. La situación se normalizó a favor de los galeses cerca del año 1415. Por otro lado, su rebelión produjo un rebrote de la identidad galesa como reino y fue apoyada por todo el país, y también por gran parte del pueblo. Durante la Guerra de las Dos Rosas que comenzó en el año 1455, ambos bandos, quienes eran los Lancaster y los York, usaron tropas galesas. Los galeses que destacaron en este conflicto fueron William Herbert, quien era conde de Pembroke y era partidario de la casa de York, y Jasper Tudor, quien era duque de Bedford y era partidario de la casa de Lancaster. Durante el año 1485, Enrique Tudor, quien era sobrino del duque de Bedford, desembarcó en Gales con un pequeño ejército para defender sus aspiraciones al trono de Inglaterra. Enrique Tudor derrotó al rey Ricardo III de Inglaterra durante la batalla de Bosworth y así se convirtió en el rey Enrique VII de Inglaterra. Posteriormente su heredero, quien sería el rey Enrique VIII de Inglaterra, emitió una serie de leyes conocidas como las Actas de Gales entre los años 1535 y 1542.
dentro de las que se destaca el Acta de Unión del año 1536, que en términos legales anexionaba Gales al Reino de Inglaterra, disolviendo el sistema legal galés y prohibiendo el idioma galés en la administración o el ámbito oficial. Pero su principal repercusión fue que por primera vez definió la frontera entre Gales e Inglaterra y permitió que los galeses obtuvieran una representación en el Parlamento inglés. Estas leyes también anularon cualquier distinción legal entre galeses e ingleses. Por este motivo, a partir de este punto la historia de Gales e Inglaterra es la misma, o se relacionan entre sí. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de Irlanda. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.